Y bueno, nosotros es un privilegio estar aquí. Conocemos a Esteban y a Patricia desde hace muchísimos años y ahora estamos aquí por fin con toda la familia. Estamos en el mejor hotel de Miami, que es su casa. En ningún lugar se van a portar mejor contigo que ahí. Ahora conocemos también a todos sus hijos, aunque ya habíamos conocido a Agustín allí cuando vino a España. Realmente es un placer, un privilegio estar aquí. No sé si esto es demasiado, mi Biblia pesa demasiado para el atril. Cada vez que estamos en un lugar nuevo y viene una persona que no conoces, recuerdo muchas historias que mis amigos pastores y predicadores siempre me están contando. La gran mayoría de ellas son historias reales y después, bueno, muchas de ellas tienen que ver con el sentido del humor del Señor. Y una que recuerdo siempre cuando hablo por primera vez sucedió en Guatemala. Y era una iglesia muy grande, pero también muy pobre. Sencillamente era como una pequeña carpa abierta por los lados. Tenían incluso todo lo que es la hierba, el pasto, como dicen en Argentina. Aquí también se dice pasto, en Miami. Y unas sillas encima y toda la gente sentada ahí en las sillas. Y abierta porque hacía muchísimo calor. Y un día invitaron a predicar a uno de las personas responsables de su misión y vino desde Estados Unidos allí a Guatemala. Fue desde Estados Unidos allí a Guatemala y comenzó a predicar. Y cuando empezó a predicar era la primera vez que él hablaba. Y allí a la gente en Centroamérica sobre todo le gusta que las predicaciones sean bastante largas, no tienen muchas cosas que hacer los domingos, lo toman como el día del Señor y no les importa que la reunión dure varias horas. Así que estaba toda la gente allí en el campo sentados con apenas esta carpa por encima de ellos, y el hombre, al verlo y al ver su interés, dijo: pues hoy vamos a hablar sobre todo el consejo de Dios. Y comenzó en Génesis. Y empezó a hablar, empezó a explicar todas las cosas, y cuando llevaba, según me contaba mi amigo pastor, cuando llevaba 1 hora y media estaban las plagas de Egipto. Entonces la gente estaba empezando a preocuparse un poco, no tanto porque llevara 1 hora y media hablando, sino porque, claro, en las plagas de Egipto, en Éxodo, y todavía lo que quedaba, todos los libros que quedaban, dicen, no sé a qué hora vamos a terminar aquí. Así que ya muchas personas en la iglesia habían perdido completamente el interés y ya estaba cada uno pensando en quién sabe lo que. Esto sucedió hace bastantes años, todavía la gente no tenía los celulares, y además hoy, como las personas llevan la Biblia en el celular, nunca sabes si están leyendo la Biblia o qué están leyendo cuando estás predicando, ¿no? Y un amigo mío, cuando pasa el tiempo, un amigo mío, también predicador, una vez estábamos hablando y yo le decía: mira, es complicado cuando estás hablando, estás predicando y la gente mira el reloj, ¿no? Y él me dice: hay una cosa peor todavía. Le digo yo: ¿qué? Dice: cuando la gente mira el reloj y después hace así pensando que le pasó. Entonces este hombre ya vio que mucha gente ya no estaba ni pensando en lo que él estaba diciendo, y de repente entró una rana por debajo de una de las carpas. Y la rana empezó a hacer ruido. Las ranas son muy ruidosas. Tenemos un refrán allá en Galicia traducido, no sé si quizás por Argentina y otros países se sepa también, pero que dice que hace más ruido una rana en una charca que 100 bueyes en una pradera. Y entonces imagínate, y ya todo el mundo, en vez de seguir al predicador, estaba mirando la rana. Todo el mundo mirando a ver lo que hacía, era más divertido que lo que el predicador decía. Y entonces el hombre quiso rápidamente, como buen predicador, retomar todo lo que era la congregación para sí misma, y dijo: pues aquí tenemos una rana, ¿qué querrá decirnos el Señor con esta rana? Y había una señora, me contaba mi amigo, casi hacia el final de la iglesia, en la última fila, una señora ya de muchos años, de más de 80 años, y bueno, mis papás todavía viven y tienen esa edad, y a veces a mí me encanta la gente mayor, porque es gente que te dice lo que piensa, ¿no? Yo creo que piensan: mira, para el tiempo que me queda aquí, por lo menos digo lo que pienso, ¿no? Y cuando él preguntó qué querrá decir el Señor con esta rana, aquella mujer se levantó y dijo: igual que en el Éxodo, deja ir a mi pueblo.
Y según me contaba mi amigo, más o menos media hora terminó la predicación, llegó al Apocalipsis y terminó de explicarlo todo. Entonces, para que eso no ocurra, siempre, y más cuando voy con mi familia, siempre me dicen que tenga mucho cuidado con el tiempo y con las cosas que decimos y no ser demasiado largo, y yo creo que eso es una de las virtudes también que tenemos que tener con el Señor. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas y el capítulo 22. Lucas capítulo 22. Que es mejor que lo ponga en otro sitio. Ah, perfecto. Gracias. ¿Te sentís condecorado? Sí. Además, hace juego con la ropa y todo está perfecto. Hay una cosa que es muy importante siempre cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia. Muchas veces es difícil para nosotros comprender algunos pasajes o algunas historias, o incluso pensamos que no somos capaces de entender lo que Dios nos está diciendo. Y algo que siempre digo a todas las personas, y desde que son muy jóvenes y cuando les hablo de la Biblia, es que el objetivo de la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. De hecho, el Señor Jesús es su propia palabra encarnada, y lo que Dios quiere es comunicarse con nosotros, hablarnos, escucharnos, y esa palabra es la única que puede transformar nuestras vidas. Y entonces cuando leemos la Biblia, puedes leer la Biblia para querer saber más, para tener más información, no es malo en absoluto, pero la manera de leer la Biblia es que escuches a Dios para que Él transforme tu vida. Y una de las mejores maneras, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, cada vez que leemos una historia, cada vez que leemos de alguien, es ponernos nosotros en el lugar de esa persona. Es cuando estamos leyendo cada uno de los versículos, decirle: Señor, yo soy esa persona. Durante estos momentos, estos minutos que estoy leyendo, yo soy esa persona. Y lo que sucedió en la vida de esa persona, necesito que lo hables en mi vida, que transformes mi vida con lo que está sucediendo en la vida de esa persona. Y vamos a encontrar muchas ocasiones que hay muchas personas que van a tener características muy parecidas a las nuestras. Y la Biblia deja de ser un libro que nosotros leemos para informarnos, para ser un libro en el cual Dios nos habla. Hacedlo siempre, aunque sean solo unos pocos versículos, aunque sea una historia del Antiguo Testamento, yo que sé, de un rey o de muchas cosas que a veces nosotros pensamos: ¿por qué está esto aquí? Háblale al Señor y dile: Señor, yo soy esa persona ahora, estoy en esas circunstancias, ¿qué puedo aprender? ¿Qué tienes que decirme a mi vida personal? Y ser un poco egoístas en el buen sentido de la palabra, en ese sentido, de buscar siempre lo que Dios quiere decirnos a nosotros en primer lugar, porque muchas veces cuando leemos la Biblia siempre estamos pensando: mira qué bien viene esto para tal persona. No, di siempre: esto viene para mí, esto es para mí, lo quiero yo en primer lugar. Si hay, a veces digo que algo bueno en el egoísmo espiritual sería eso, decir: Señor, yo quiero que me hables a mí en primer lugar. Así que esta mañana, en muy pocos minutos, me gustaría hablar de una persona realmente impresionante en su carácter, a mí me encanta, que es Pedro. Y de alguna manera todos nosotros hoy, esta mañana, hombres y mujeres, somos Pedro. Hay un momento en la vida de Pedro, capítulo 22 de Lucas, versículo 31, que el Señor Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que hayas regresado, bendice a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Una persona impresionante, Pedro. No tenemos tiempo ni vamos a hacerlo así, porque sé que todos conocéis muy bien su historia, cómo él era alguien que siempre reaccionaba a lo que el Señor Jesús hacía. Decía lo que había en su corazón. Eso le metió en muchos problemas, pero también le dio muchísimas bendiciones. ¿Sabes? La primera enseñanza de la vida de Pedro en mi vida personal
es que tenemos que ser nosotros mismos, ser transparentes con el Señor. No intentes aparentar con el Señor, no intentes poner incluso un halo de religiosidad o de apariencia diciendo, mira qué bueno soy. No, sé tú mismo, sé tú misma. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Y por eso Dios habló con él más que con ninguna otra persona. ¿Recuerdas cuando el Señor dice, pues, ¿quién dicen los hombres quién soy? Mateo capítulo 16. Unos dicen, bueno, algunos dicen Juan el Bautista, no sé qué, otros dicen que algún profeta. Y el Señor le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y sabes quién responde? Pedro. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le abraza, le dice, bienaventurado Pedro, porque ¿sabes por qué dices eso? Mi Padre Celestial te lo reveló. Y entonces te imaginas, nos sentimos bien cuando realmente hemos dicho lo que el Señor esperaba. Y decimos, qué bien, qué maravilla, he dicho justo lo que el Señor esperaba, mi corazón está bien con Él. Pero justo cuando terminan de decir eso, puedes leer en Mateo 16, el siguiente versículo. Permíteme decirte que uno de los errores que muchas personas cometen, no solo los no creyentes, sino también los creyentes, es leer la Biblia solo en partes y no leer todo lo que está sucediendo. Porque al siguiente versículo el Señor le dice, muy bien, ¿sabes qué? Yo soy realmente el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes por qué vine aquí? Voy a ir a una cruz a morir por todos. Y entonces Pedro, el mismo Pedro, no pasaron ni 2 minutos, le dice, jamás se te ocurra hacer eso. ¿Y qué tiene que decir el Señor? Apártate de mí, Satanás. No le está hablando a Pedro directamente, ¿me entendéis? Pero se está dando cuenta que el mismo Pedro que estaba hablando de parte de Dios, ahora está hablando de parte de alguien muy diferente. Y verdad que muchas veces somos así. Somos capaces de pasar de lo sublime a lo absurdo en cuestión de segundos. Pero sabes, aquí en este momento el Señor Jesús le dice a Pedro algo y comienza a hablarle por su propio nombre. Le dice en el versículo 31, Simón, Simón, porque ese era su nombre. Y además lo dice 2 veces. Cuando lees la palabra de Dios, déjame decirte algo que es emocionante, porque cada detalle, cada palabra incluso, es algo que llega a tu corazón. ¿Por qué le dice su nombre 2 veces si no le llama Pedro? Pedro se llamaba Simón. Y ahora todos nosotros somos él. ¿Sabes qué significa Simón? Simón significa caña. Como una caña, se dice caña aquí, de las que están en los pantanos, un junco. Y en el pueblo de Israel normalmente no se ponían los nombres de la gente como nosotros hacemos, que nos gusta tal nombre y se lo ponemos a nuestros hijos. No, ellos querían bendecir de alguna manera a ese niño, a esa niña con un nombre que significara algo. Yo no sé por qué los padres de Pedro, de Simón, le pusieron ese nombre, Simón. Quizás les gustaba la naturaleza, yo no lo sé. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que Pedro había vivido toda su vida como una caña, como un junco. Dependiendo de quién hablaba, dependiendo de quién soplaba más fuerte, él se movía para un lado o para otro. ¿Vivimos así nosotros alguna vez? Claro que somos del Señor y estamos aquí, o incluso alguna persona que esté aquí que no conozca al Señor viene este domingo a la mañana, estamos aquí, cantamos, vivimos en la presencia del Señor, digamos de una manera comunitaria con todos y nos sentimos felices y somos capaces al salir de revolucionar el mundo entero, hasta que alguien dice algo y entonces nos callamos, entonces tomamos miedo, dejamos de amar al Señor. Somos como una caña que cualquiera puede mover de un lado a otro. Y lo primero que hizo el Señor cuando conoció a Simón fue decirle, Simón, tú eres Simón, pero vas a ser Pedro, vas a ser una roca, vas a ser alguien que nadie va a poder moverte, que nadie te va a llevar de un lugar a otro. ¿Recuerdas que todos somos Pedro esta mañana? Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Transformarla de tal manera que nosotros seamos el diseño que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, que seamos nosotros mismos, que la gente no nos lleve de un lugar a otro, que no cambiemos de opinión cada 10 minutos, que no tengamos miedo a lo que las demás personas dicen, ni a las circunstancias, ni a lo que ocurra en nuestra vida. Dios quiere construir una roca en nuestra vida, quiere que seamos Pedro, ¿me entendéis?
quiere que dejemos de ser Simón. ¿Y sabes cómo lo hace Dios? Esto es algo que a mí me asombra de nuestro Padre Celestial, porque nosotros siempre pensamos en términos de religiosidad, en las cosas que nosotros podemos hacer. Pensamos que si nosotros trabajamos mucho, evangelizamos mucho, venimos siempre a la iglesia, oramos, leemos la palabra de Dios, todas esas cosas son muy buenas, pero pensamos en términos de que haciendo eso vamos a ser rocas. Y no nos damos cuenta que la única manera de ser una roca es dejar que Dios trabaje en nuestra vida. No se trata tanto de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él hace dentro de nosotros. Pero Simón todavía no lo había comprendido. ¿Y sabes lo que le dice el Señor? Antes que ninguna otra cosa, yo estoy orando por ti, para que tu fe no caiga, no falle. Y entonces Pedro, recuerda, somos cada uno de nosotros, le dice, Señor, no, imposible, yo te amo, yo lo he abandonado todo, he dejado todo lo que estaba haciendo, yo voy a seguirte, aunque todos te abandonen, yo voy a seguirte. ¿Le has dicho eso al Señor alguna vez? Yo se lo he dicho cientos de veces. Y después hemos caído muchas veces también. Porque pensamos que somos nosotros y le decimos al Señor, yo voy a seguirte, yo voy a hacerlo. Y el Señor le dice a Simón, le vuelve a repetir, y le dice además con su nombre 2 veces, aunque siempre le había llamado Pedro, le dice, mira, va a haber un momento en que te vas a tambalear y que vas a creer que ya no hay remedio en tu vida, pero yo estoy orando por ti. Supongo que sabéis cuándo ocurrió eso. Solamente pasar una hoja en vuestra Biblia o dependiendo qué versión tenéis, en la misma hoja encontráis en ese mismo capítulo, en el versículo 22, cuando Pedro niega al Señor. ¿Os acordáis que le niega en 3 ocasiones? No vamos a leerlo porque conocéis la historia muy bien, yo lo sé, amáis la palabra del Señor y sé que conocéis, por lo que hemos hablado de la iglesia, conocéis la Biblia y os encanta leerla, y eso es lo que realmente hará que el Espíritu de Dios trabaje en la vida de todos. Y dice el versículo 60 de ese mismo capítulo que Pedro le dijo al último que le acusó de seguir al Señor, porque él dijo, no, yo no le conozco. Cuando, ¿os acordáis del momento cuando el Señor Jesús fue entregado? Pedro le siguió una cierta distancia, pero vio que el Señor Jesús iba a la muerte y Pedro tuvo miedo por su vida. No le juzgues demasiado duro, porque todos los demás huyeron, ni siquiera fueron cerca de él. Todos tuvieron miedo. Y es normal, porque se estaban jugando la vida. Y entonces ellos llegaron, primero una simple mujer que trabajaba allí le dijo, tú eres como uno de ellos, yo te he visto con el Señor Jesús. Y él dijo, no. Y después otro le dijo, pero tu forma de hablar es de allí. Y él le dijo, no. Y por tercera vez, dice el versículo 60, el versículo 59, que pasado como 1 hora, otro insistía diciendo, ciertamente este estaba con él, pues él también es Galileo. Y Lucas 22, 60, Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y al instante, cuando él estaba hablando, cantó un gallo. Y me encanta porque en el Evangelio de Marcos, cuando habla de lo que hizo Pedro, sabéis que Marcos escribía un poco porque Pedro le contó todo, era como su hijo espiritual. Y dice que él juró y perjuró que no conocía a Dios, puso a Dios mismo por testigo, yo nunca he visto a ese hombre. Muchas veces quizás nosotros en nuestra vida estamos en una situación así, que nos señalan, nos acusan de algo y somos capaces de decir, no, yo nunca, jamás, en mi vida, ni he sido cristiano, ni conozco al Señor, ni quiero saber nada de eso. Eso hizo Pedro. Entonces, versículo 61, queridos hermanos y todos los que nos visitáis, cuando leemos la palabra del Señor hay que leerla con el corazón abierto y emocionarse con lo que dice. Fíjate qué detalle. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Ahora, ¿sabes lo que está sucediendo? Y piensa lo que está sucediendo en tu vida ahora. El Señor está delante del Sanedrín
delante de los principales escribas, fariseos y sacerdotes que le acusan y le van a llevar a la cruz, que lo van a condenar. Imagínate, para que podamos entendernos, estarían aquí delante y él está siendo acusado, escupido, está siendo abofeteado, está siendo burlado, está en el momento más importante de la historia de la humanidad, porque sabe que va a ir a la cruz por miles y millones de personas, incluso por cada uno de nosotros, porque la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12 que él estaba pensando en todas las personas. El gozo que tenía puesto delante de él era ver el fruto de la aflicción de su alma, como habla Isaías 53. Y él está en el momento más importante de la historia, y Pedro está como a unos pocos metros atrás, quizás poco más que esta iglesia de largo. Y el Señor Jesús, en el momento trascendental, en el momento en el que Él está soportando absolutamente todo por amor a la humanidad, ¿sabes lo que Él está haciendo? Está orando por Pedro, allí atrás. ¿Recuerdas lo que le dijo Pedro? Yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. Y puede que toda la gente aquí estén diciendo y haciendo y golpeándole y escupiéndole y burlándose de él, pero el Señor está escuchando cada palabra que Pedro dice, y cuando le niega por tercera vez, el Señor se vuelve y con sus ojos le está recordando: Pedro, estoy orando por ti. A veces no comprendemos lo que es la palabra de Dios y lo que es el carácter de Dios. El Dios que maneja miles de millones, los científicos lo saben, de galaxias en el universo, sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Sabe cada una de nuestras tristezas, cada uno de nuestros problemas, cada situación que nosotros estamos pasando, que a veces le decimos esto no le importa a nadie, a Dios sí le importa, Él lo sabe. Y es emocionante incluso. A mí me entusiasma leer en el libro del Apocalipsis cuando dice que todos estaremos un día en la presencia de Dios, y dice que Dios enjugará toda lágrima de ellos. A veces hasta el lenguaje no es lo suficientemente exacto, porque literalmente no dice Dios enjugará toda lágrima de cada uno de todos nosotros. Él dice Dios enjugará cada una de las lágrimas. Incluso cosas que nosotros ya hemos olvidado en nuestra vida. Llegará un día que Dios vendrá a darnos un abrazo y decir: ven aquí, Jaime, ¿te acuerdas aquel día lo que pasó? Yo estaba contigo. Y cada una de nuestras lágrimas Él las conoce. Ese es nuestro Padre Celestial. Y muchas veces cuando hablo a personas que no conocen al Señor, les digo que para mí la mayor incomprensión que existe en la humanidad, en las personas hoy, no es que no quieran comprender el Evangelio, no quieran recibirlo o aceptarlo, es que no quieran darse cuenta de lo que significa vivir bajo el cuidado de un Padre así. A mí me parece la mayor tontería, y perdón la expresión, del universo. No darse cuenta de cómo Dios nos cuida, cómo nos ama, cómo sabe cada detalle de nuestra vida, cómo aún en el momento más importante de la historia de la humanidad está orando por cada uno de nosotros. ¿Cómo no vas a querer a un Salvador así? ¿Cómo no vas a emocionarte con un Salvador así? Y la Biblia dice que Pedro en ese momento recordó las palabras del Señor y salió fuera y lloró amargamente. Y aparentemente podríamos pensar que terminó la historia, pero no es así. ¿Recuerdas que eres Pedro? ¿Cuántas veces te has sentido completamente solo, sola? Y pensaste que ya no había remedio en tu vida. Y pensaste como Pedro: en este momento se acabó. Yo he negado al Señor. He hecho quizás no sé lo que, pero ya no hay remedio en mi vida. El Señor Jesús fue a la cruz. Pedro huyó. La Biblia dice que incluso los demás discípulos del Señor se juntaron en un lugar escondido sin que nadie lo supiera, porque temían por su vida. Pero Pedro ni siquiera apareció por allí.
A veces podemos pensar si estamos imaginando cosas, pero no lo creas así. ¿Qué habría sido ese viernes, ese sábado para Pedro solo, abandonado, sin dejar de llorar y diciendo, le he fallado a la persona que más me amaba? Y la Biblia dice que nunca más ni se juntó con los demás ni apareció por ningún sitio. Ahora, eso es algo que a mí me ayuda muchísimo en mi vida personal también, y espero que os ayude a vosotros, porque muchas veces cuando volvemos al Señor, después de algún momento difícil, después de meses o años difíciles en los que de alguna manera hemos negado que le conocíamos, o con nuestras palabras o con nuestras acciones, no sé, pues pensamos, pues vuelvo al Señor y nos sentimos bien y pensamos que estamos nosotros volviendo, y es Él. ¿Recuerdas Marcos capítulo 16? Cuando las mujeres van al sepulcro y el Señor ha resucitado.